Cuando pensamos en Jesús, la mayoría de las personas recuerdan sus enseñanzas, sus milagros o su sacrificio en la cruz. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo fue la infancia del Salvador del mundo? La Biblia menciona muy pocos detalles de esa etapa, pero lo que sí se revela es fascinante y está lleno de misterios. Hoy te llevaré a un viaje a través de 7 curiosidades sobre la infancia de Jesús que probablemente no conocías. Quédate hasta el final porque algunas de ellas te sorprenderán. Curiosidad 1. La familia de Jesús. Todos sabemos que Jesús nació en Belén, una pequeña ciudad que solo se hizo famosa por este acontecimiento. Pero lo que pocos recuerdan es que su familia tuvo que huir poco después de su nacimiento. ¿La razón? Herodes, el rey de Judea, al enterarse de que había nacido el rey de los judíos, ordenó una masacre: matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto, conocido como la matanza de los inocentes, obligó a José y María a tomar al niño y huir a Egipto. Fue en un sueño que un ángel advirtió a José sobre el peligro y le indicó que se fuera. Pasaron varios años en Egipto, un lugar con una profunda carga simbólica para la historia bíblica, ya que había sido el sitio de esclavitud para los israelitas siglos antes. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo fue para Jesús crecer en un país extranjero, lejos de su tierra natal? Este detalle, aunque breve en la Biblia, deja entrever un contexto lleno de tensiones e incertidumbres, un comienzo que ya estaba marcado por la persecución y el peligro. Curiosidad 2. La vida oculta de Jesús en Nazaret. Tras regresar de Egipto, la familia de Jesús se estableció en Nazaret, una aldea pequeña y poco significativa en Galilea. De hecho, Nazaret no era precisamente conocida como un lugar destacado. En el Evangelio de Juan, Natanael pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero fue allí donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia y juventud. Lo que es interesante es que aunque la Biblia menciona que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, no se nos dice nada más sobre esos años. Este periodo es conocido como los años perdidos de Jesús, un intervalo desde su niñez hasta los 30 años, cuando comenzó su ministerio público. Este vacío ha dado lugar a innumerables teorías y especulaciones. Algunos textos apócrifos intentan llenar ese vacío, aunque no son aceptados como parte del canon bíblico. Sin embargo, lo que sí es claro es que durante esos años, Jesús vivió una vida común en apariencia, lo que contrasta con la grandeza que mostraría más adelante. Curiosidad 3. La revelación temprana en el templo. Uno de los pocos eventos registrados de su infancia es el relato de cuando Jesús tenía 12 años. Después de celebrar la Pascua en Jerusalén, mientras su familia regresaba a Nazaret, Jesús se quedó atrás sin que sus padres se dieran cuenta. Durante 3 días, María y José lo buscaron desesperadamente, hasta que finalmente lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lo más sorprendente es que todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. En ese momento, Jesús pronuncia una frase clave: ¿no sabían que debo estar en los negocios de mi Padre? Este episodio sugiere que, incluso a una edad tan temprana, Jesús ya tenía una clara conciencia de su identidad y misión. Pero aquí surge una cuestión interesante. Si Jesús era consciente de su propósito divino, ¿cómo manejó el equilibrio entre lo divino y lo humano durante su crecimiento? Curiosidad 4. ¿Un niño prodigio o un niño común? Para muchos, la imagen de un niño como Jesús podría evocar ideas de un joven realizando milagros desde una edad temprana. Sin embargo, la Biblia no menciona nada sobre Jesús haciendo milagros o señales durante su niñez o adolescencia. De hecho, cuando Jesús comienza a predicar en su propia ciudad de Nazaret, los habitantes se preguntan: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Este asombro indica que Jesús había vivido una vida aparentemente ordinaria hasta que empezó su ministerio. Esto refuerza la idea de que durante esos años no había dado indicios públicos de su identidad divina. Es interesante pensar cómo sería vivir sabiendo que eres el Mesías, pero mantener esa identidad en secreto, sin demostrar el poder que residía en ti. ¿Cómo fue para Jesús vivir esos años en la sencillez y el anonimato? Esto es algo que sigue intrigando a estudiosos y creyentes por igual.
Curiosidad 5. La formación de Jesús. ¿Qué aprendió y de quién? Sabemos que Jesús fue criado en una familia humilde, y es probable que, como hijo mayor, haya aprendido el oficio de carpintero de su padre, José. Pero además de la carpintería, Jesús tenía un conocimiento profundo de las Escrituras que sorprendía a todos. ¿Dónde y cómo adquirió esa sabiduría? Aunque la Biblia no lo detalla, algunos sugieren que, como era costumbre, para los niños judíos, Jesús debió asistir a la sinagoga local, donde recibió formación en la Torá y los profetas. Sin embargo, el nivel de comprensión que Jesús demostró desde temprana edad va mucho más allá de lo que se enseñaba en una sinagoga común. Algunos creen que, debido a su naturaleza divina, su conocimiento no provenía solo de la educación humana, sino de una conexión especial con Dios. Esta combinación de lo humano y lo divino en su formación es uno de los aspectos más misteriosos de su infancia. Curiosidad 6. Las profecías sobre su infancia. A lo largo del Antiguo Testamento, se encuentran numerosas profecías que apuntan al Mesías, y algunas de ellas se cumplen en los primeros años de la vida de Jesús. La huida a Egipto, por ejemplo, no es solo una anécdota, sino el cumplimiento de la profecía de Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. Este versículo, que en su contexto original habla de Israel, cobra un nuevo significado en la figura de Jesús. De la misma manera, el hecho de que Jesús fuera criado en Nazaret también se ve como un cumplimiento profético. Aunque no hay un versículo específico en el Antiguo Testamento que menciona Nazaret, algunos creen que su humilde origen refleja las profecías sobre el Mesías, siendo despreciado y sin reconocimiento. Estos detalles sugieren que cada aspecto de la vida de Jesús estaba predicho y que su destino estaba marcado desde el principio. Curiosidad 7. La conexión con el niño perdido en Isaías. Una de las profecías más conocidas sobre el Mesías se encuentra en Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo se suele citar en Navidad para hablar del nacimiento de Jesús, pero algunos estudiosos creen que también tiene implicaciones sobre su infancia. La idea de un niño que sería Dios con nosotros no se limita al momento de su nacimiento, sino a toda su vida temprana. Imaginemos a ese niño creciendo en medio de una familia común, rodeado de hermanos, aprendiendo a leer y escribir, trabajando con sus manos. Aunque era completamente humano, al mismo tiempo era completamente divino. Este contraste entre lo ordinario y lo extraordinario es lo que hace tan intrigante la infancia de Jesús. La infancia de Jesús está llena de misterios y detalles que nos dejan con más preguntas que respuestas. Cada una de estas curiosidades no solo nos muestra un lado poco conocido de su vida, sino que también nos lleva a reflexionar sobre el gran plan de Dios que ya estaba en acción desde antes de que Jesús comenzara su ministerio. ¿Qué otros misterios podríamos descubrir si indagamos más en su historia? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre curiosidades de la Biblia.